estación de radio sin límites. Sin límites. Límites. Todas y todos debemos empoderarnos de nuestros derechos por un mejor acceso a la salud sexual y reproductiva plena. Sintoniza los martes y miércoles el programa Cultivando Salud Sexual y Reproductiva de 8 a 9 de la mañana a través del 92.1 FM y por Facebook Live. Juntos y juntas promovamos un comportamiento sexual y reproductivo responsable. Este espacio es gracias a la Fundación Maquilisguat con el apoyo de la Cooperación Española Paz y Desarrollo y al Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer, IMU. A continuación, iniciamos el programa Cultivando Salud Sexual y Reproductiva por un mejor acceso a la salud sexual y reproductiva plena, empoderándonos de nuestros derechos. Este es un espacio de la Fundación Maquilisguat con el apoyo de la Cooperación Española Paz y Desarrollo y el Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer, IMU. Tengan todos y todas muy buenos días, sean bienvenidos una vez más, día martes 1 de junio, llegando ya a medio año, ¿verdad? Como nada, pues el tiempo ha ido transcurriendo y ya estamos a mitad de año 2021, agradeciendo también la sintonía de aquellas personas que se encuentran ya conectadas a través de la frecuencia del 92.1 Radio Sensuna. También le invitamos a podernos sintonizar a través de Facebook Live, Radio Sensuna. Este día, pues como ya es costumbre, martes a martes, estamos siempre conversando en temas referente a la educación sexual. Y este martes, de igual manera, ¿verdad? Tendremos un programa muy interesante para que como padres, como madres y también jóvenes que nos están escuchando podamos tener conocimiento referente a estos temas que muy poco se abordan en los medios de comunicación o en otras instituciones, ya que hablar de sexualidad muchas veces pues son como tabú y que nos da hasta temor, pero este espacio es para eso, para poder hablar de una forma adecuada lo que es la educación sexual. Y para eso pues me acompaña este día acá el joven Carlos, quien está trabajando, ¿verdad?, estos temas de sexualidad y con quien vamos a estar conversando este día cómo evitar, ¿verdad?, la violencia sexual o cómo prevenirla, principalmente en la niñez, que es una de las sectores más vulnerables que tenemos en nuestra sociedad. Sabemos que los niños y niñas se ven más propensos a sufrir diversos abusos sexuales de parte de aquellos que a veces están a su cargo, que pueden ser padres, madres o cuidadores o personas allegadas a ellos. Entonces, este programa va a estar enfocado a eso, ¿verdad? Discutir cómo prevenir la violencia hacia nuestros niños, ¿verdad? Cómo identificar cómo cuando un niño está padeciendo un tipo de abuso en el hogar o por parte de alguien cercano. Y que ahí como padres de familia tenemos que tener la capacidad de poder identificar cuando nuestros hijos estén padeciendo algún tipo de abuso. Es que, Carlos, bienvenido a los micrófonos de Radio Sensuna y al programa que tenemos siempre martes a martes. Muchas gracias, Juan. Es un gusto estar acá en Radio Sensuna nuevamente y un saludo a toda nuestra audiencia que nos sintoniza a esta hora de la mañana. Y es importante lo que tú decías, la temática sobre educación sexual en la niñez y la adolescencia, porque a veces son temas que casi no se abordan, que cuesta mucho, y hoy vamos a ver el por qué. Porque hay como muchos mitos dentro de lo que es la sexualidad, por lo cual a veces nos dificulta abordar este tipo de temas y peor aún con niños, niñas y adolescentes, porque creemos que ellos no tienen la capacidad de comprender este tipo de temas. Pero ya vamos a ir viendo cómo podemos abordar esos temas y cómo al poderles dar como ese conocimiento podemos prevenir problemas como la violencia sexual, la violencia o el abuso sexual también en los niños y niñas, que en nuestro país es algo que sucede día a día y por personas allegadas a la familia. Muchas gracias por la invitación. Vamos a aprovechar el espacio que tenemos acá en la radio, así de que no vaya a cambiarnos de estación y esté pendiente a esta emisora.
Gracias, Así es. Gracias tú por estar acá con nosotros y podernos también esta jornada dar información importante referente a cómo poder prevenir la violencia en niños y niñas. También, ¿verdad? Pueden hacer a nuestros oyentes ahí alguna consulta o alguna opinión que quieran emitir, lo pueden hacer a través de la página de Facebook Live, ahí nos pueden dejar sus mensajes, por ahí los vamos a estar revisando. También nos pueden marcar al teléfono de cabina, que es el 2406-4586, Radio Sensuna. Pues para ir ya entrando como más en materia, ¿verdad? De este tema que es muy interesante, pero que de igual manera, ¿verdad? Como ya lo decíamos, pocas veces se abordan estos temas de sexualidad, porque en la casa a veces creemos que hasta pecado, ¿verdad? Hablar de sexualidad, pero yo hacía un análisis, por ahí digo, bueno, a veces nos parece pecado hablar de sexo, pero al padre de familia no le parece malo cuando dice malas palabras frente al hijo, ¿verdad? Eso lo ve normal. O a veces nos parece malo que el niño diga el nombre de su parte genital, que en este caso la vulva, el pene, pero le parece gracioso cuando el niño sale con su gran mala palabra. Entonces, ahí, ¿verdad? Como padres de familia tenemos que ser también un poco más objetivos, ¿verdad? En las cosas y priorizar lo que realmente es importante y lo que es malo para que el niño aprenda, en este caso, ¿verdad? Como los malos hábitos. Pero para poder también tener una idea, ¿verdad? Cuando hablamos de sexualidad, podemos confundirnos y decir, bueno, ¿qué es realmente? Entonces, Carlos, ¿puedes tú de manera así un poco sintetizada decir qué entendemos por sexualidad? Ok, sí, excelente. Fíjate que cuando hablamos de sexualidad no estamos hablando directamente de un acto sexocoital, porque muchas veces es lo que nos confunde y es una como barrera que se nos pone para poder comunicar eso a los niños, niñas y adolescentes. La sexualidad es más allá, o sea, es una categoría bien amplia y está conformada por la atracción, el género, la vinculación afectiva, incluyendo el amor, el placer, el erotismo y la reproductividad. Entonces, no necesariamente es, como te repito, el acto de las relaciones sexocoitales, que vamos a ver qué son las relaciones sexocoitales para irlas aclarando. Entonces, vemos que la sexualidad es parte importante de nuestra vida. Nacemos con ella y morimos con ella. Entonces, a veces es lo que nos dificulta un poco entender de que la sexualidad no es en una etapa específica de la vida, sino que nacemos, desde el momento que nosotros nacemos, nosotros somos seres sexuados por naturaleza. ¿Por qué somos seres sexuados? Porque la sexualidad está conformada por aspectos físicos, aspectos psicológicos, aspectos emocionales, cambios hormonales, y todos esos cambios vienen en consecuencia desde el momento en que nosotros nacemos. Venimos experimentando cambios por cada una de las etapas de nuestra vida. Luego estamos en la niñez, en la adolescencia, luego la juventud, la adultez de, bueno, los adultos mayores, exactamente, y posteriormente hasta la muerte. Entonces, por eso decimos de que la sexualidad no es exclusiva de una etapa. A medida que las personas crecemos, se van desarrollando esas formas de expresar la sexualidad y se diversifican e intensifican. ¿Qué quiere decir esto? Que la sexualidad no va a ser algo como específicamente igual expresado en todas las personas, sino que al contrario, cada persona, como decimos, es un mundo diferente. Entonces cada persona expresa diferente la sexualidad. Su manera, exactamente. Solo para no abarcar mucho tiempo, sí me gustaría también hablar de que si bien es cierto que cada persona expresa de manera particular lo que es la sexualidad, a menudo esa sexualidad está condicionada por el género, está condicionada también por malos entendidos y por manifestaciones de poder que limitan las expresiones. ¿Por qué hablo de esto? Porque hoy vamos a ver cuáles son esas limitantes de los padres, de las madres, de hablar sobre sexualidad con los niños y las niñas. Hacia los niños. Exactamente. Entonces, a veces creemos de que un niño no nos va a comprender de lo que le estamos hablando. No nos va a comprender si le hablamos, por ejemplo, como un adulto.
palabras demasiado técnicas, Ajá, ¿verdad? exactamente. Pues hay que usar un lenguaje apropiado a la edad de este niño, pero incluso pues sabemos que la edad de la niñez es donde ellos más aprenden, porque ellos son como una esponjita, ¿verdad? Esa edad donde lo que nosotros le vamos enseñando, lo que le vamos diciendo, este niño lo va a ir captando y lo va a ir asimilando. Por lo tanto, es un error al pensar que por estar en una edad de niñez, este no nos va a comprender lo que nosotros le estamos diciendo. Como tú también ya lo decía, va a depender cómo abordemos estos temas con ellos para que puedan ser entendibles. Exactamente, fíjate que vaya, por ejemplo, un ejemplo bien claro es cuando los niños comienzan y van a la escuela, por ejemplo, y les quieren enseñar sobre cómo sumar. Cuando están como en parvularia, los niños y las niñas les enseñan con frijolitos. Luego Exacto. vamos a como ya cuando aprenden a escribir, se les enseñan procesos o ecuaciones simples, 2 más 2 igual a 4. Luego ya después vamos... O lo hacen hasta con cancioncitas, ¿verdad? Para que sea llamativo, para que el niño se le quede con ritmo allí y de esa manera írselo aprendiendo. Entonces, metodologías que podemos utilizar. Así es. Entonces luego vamos a las ecuaciones más amplias. Lo mismo va a ser con la sexualidad. O sea, no necesariamente tenemos que hablar el tecnicismo, como tú decías, con los niños pequeños, sino que es de ir viendo cuáles son los temas y cómo nosotros los podemos abordar. Pero primero hay que conocer nosotros como adultos sobre lo que es la sexualidad. Y, o sea, de estos temas podemos aprender durante estos programas, porque acá se habla mucho de temas sobre salud sexual y reproductiva, de violencia, prevención de la violencia y el acoso sexual. Entonces, pero también podemos buscar fuentes confiables y nosotros tenemos tecnología a la mano en la cual nosotros podemos utilizar para comenzar a leer libros donde a nosotros nos vaya como explicando o vayamos conociendo sobre cómo abordar temas de la sexualidad con nuestros niños y niñas. Con el adolescente es diferente el manejo, por eso ponía el ejemplo de las ecuaciones como matemáticas en la etapa de la escuela, ¿verdad? Entonces, la sexualidad, todas las personas, como te repito, somos sexuales desde que nacemos hasta que morimos. Por lo tanto, sí es importante abordar la sexualidad en niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo va a ser? ¿Por qué tú me decías al inicio de que íbamos a hablar también de la prevención de la violencia sexual, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿cómo se amarra esto? La sexualidad con la prevención de la violencia sexual. Es muy fácil, porque a medida una persona conozca, un niño o una niña conozca, va a ser más fácil de divulgar, de hablar, de expresar, decirle a papá, a la mamá, mire papá, o mira papá, me está sucediendo esto. Entonces va a ser más rápido de identificar alguna situación en la cual nuestros niños... Donde se le esté vulnerando algún derecho al niño. Sí, porque realmente si como en el hogar no se abordan estos temas, ¿qué? Viene tal vez alguien mayor, el tío, el abuelo, el mismo padre, padrastro, un vecino, empieza a tocar de mal manera ya al niño, a la niña, pero como nunca se le ha hablado de que sus partes íntimas no tienen que ser vulneradas, no tienen que ser manoseadas, de que eso se le tiene que respetar, entonces el niño no va a saber cómo defenderse, no va a saber si lo que le están haciendo es correcto o es incorrecto. Entonces ahí la importancia de que como padres y madres podamos abordar estos temas con nuestros hijos y explicarles, ¿verdad?, de que cuáles son los tipos de abusos que ellos pueden sufrir en respecto a la sexualidad. Incluso las malas palabras, ¿verdad?, que alguien le puede estar diciendo por ahí palabras obscenas, morbosas al niño o a la niña. Y que también tenga la confianza como para poderle decir después al padre lo que está sucediendo. Así es. Entonces, ahí también, Carlos, y allí estamos ya generando prevención también, porque aparte que le estamos enseñando al niño, a la niña, conocer sus partes íntimas y que se le tienen que respetar, ya desde ahí estamos previniendo que en un futuro este niño, esta niña vaya a caer en manos de alguien que quiera hacerle algo, conozca que eso no es lo adecuado y poderlo este niño también
decir lo que sucede a sus padres. Entonces, creo que ya abordamos también un poco de cómo tenemos que tocar estos temas con la niñez, ¿verdad? Que sabemos que es bien difícil a veces por la cuestión de que como padres también la mayoría nunca han sido educados en estos temas. La mayoría hemos sido criados así a la antigua, por decirlo, y donde estos temas pues eran intocables, exacto. Entonces, pero estamos en una nueva etapa, estamos ya también más actualizados, diría yo, donde ya estos temas pues ya no tienen que estar ahí encajonados y tenemos que irlos sacando y hablando, porque de esa manera vamos a evitar también tanto abuso. De hecho, Sonsonate como departamento es uno de los que donde hemos estado en puntos rojos, es decir, que a nivel nacional Sonsonate es uno de los departamentos donde hay mucha vulneración de violencia sexual hacia los niños, muchos abusos. Entonces es preocupante porque incluso pues no vemos instituciones gubernamentales haciendo mucho trabajo en materia de prevención y de divulgación hacia los derechos de la niñez. Entonces, qué importante que a través también del apoyo de la Fundación Maquiliscuat, que está interesada, ¿verdad?, en tocar estos temas también, que es quien nos patrocina este espacio para poder divulgar y hablar los temas de sexualidad. Entonces, Carlos, la sexualidad debe ser parte, según tu criterio, de la educación sexual que tendríamos que tener permanente, ¿y por qué? Claro que sí, Juan. Fíjate que debería, o sea, debe de ser parte de la educación sexual, debe de ser parte de la educación que tenemos y la formación que se tiene en los niños, niñas y adolescentes durante, vuelvo a retomar la palabra educación, o la formación de que vamos a la escuela y todo eso, debería ir como ahí un componente que hable sobre sexualidad, salud sexual y reproductiva. Pero ahí vemos otra vez lo que tú bien decías, de que tenemos limitantes, y las limitantes no solamente están en la casa, las limitantes también están en nuestra cultura, en nuestra religión, en nuestros profesionales. Por ejemplo, en la escuela muchas veces esto es bien difícil, hablar sobre sexualidad, porque creen que hablar de sexualidad, dicen, es hablar de sexo, y sin embargo la palabra sexo no está bien definida por muchas personas, porque si yo pregunto qué es sexo y alguien de los radioescuchas me puede responder, sexo es cuando dos personas hacen el amor, una relación ya íntima, exactamente, y de hecho la palabra hacer el amor está equivocada. Sí, son relaciones sexocoitales, pero sexo no es eso. Sexo es el conjunto de características físicas y biológicas que hacen diferente a un hombre y una mujer. ¿Nacemos con el sexo? Sí, nacemos con el sexo, porque desde que nacemos ya el médico o la doctora o la enfermera le dice, mire, este es un niño, tuvo un niño o tuvo una niña. Eso es sexo. Entonces, vale la pena aclararlo acá para que la población sepa que cuando hablamos de sexualidad, no hablamos de sexo. Exacto. Es un componente de la sexualidad, sí, pero hablamos también, y no hablamos tampoco de relaciones sexocoitales, que son las relaciones íntimas entre dos personas, porque no necesariamente es entre hombre y mujer, exacto, pero son entre dos personas. Entonces, esas son relaciones sexuales, y es importante que las tengamos claras para poder comprender por qué es necesario hablar de sexualidad. Cuando hablamos de sexualidad, o la importancia de por qué la sexualidad debe ser parte de la educación, estamos hablando de que si nosotros le damos el conocimiento mínimo a un niño, por ejemplo, lo que tú decías al inicio, de hablar de las partes de nuestro cuerpo tal y como se llaman, porque son nuestras partes de nuestro cuerpo. Así como le decimos ojo al ojo, ¿por qué no decirle pene al pene? Si así se llama, es algo natural. Todos los seres humanos lo tenemos, o sea, todos los que tenemos pene, ¿verdad? Y luego está la vulva, o sea, no le veo yo cuál es la normalidad, el por qué no decirle el nombre como es. Pero nos da vergüenza, nos avergüenza porque no hemos tenido una educación sexual. Exacto, no hay una cultura, no ha habido una educación. Exactamente, entonces por eso es importante. Ahora, la consecuencia de no tener una educación sexual en la niñez y la adolescencia es que somos adultos que nos avergüenza hablar de sexualidad. Somos adultos que muchas veces preferimos
pegarnos de frente contra un problema antes de preguntarle a alguien que sepa. Nos da vergüenza, por ejemplo, de hecho, ir al médico y decirle, mire, esto me pasa cuando se habla de los genitales, por decir algo. Nos avergüenza hasta eso. No entendemos de que la sexualidad es algo natural, de que la sexualidad está presente en todos los seres humanos, entonces no debería de avergonzarnos. Por eso es importante de que se retome y se hable de la niñez en un proceso de educación, o sea, continua, que durante la niñez se comience a enseñar. Al niño se le enseña, como te repito, las partes del cuerpo con el objetivo de que en algún momento, y también decirle de que esas partes son privadas, ¿verdad? De que nadie puede estar vulnerándole, nadie puede estar tocándole, manoseándole, insinuándole cosas, como tú bien lo decías, verbalmente tampoco, ni físicamente. Y que en caso de que suceda, poderlo hablar abiertamente con el encargado o cuidador, el papá o la mamá. Y que el papá, la mamá o el cuidador sepa qué hacer ante una situación como esta. Porque el problema que tenemos en nuestro país es el siguiente, que hablar de sexualidad es pecado, que hablar de sexualidad es un mito, que eso no se puede hablar porque no tenés la edad, porque eso no lo tienes que conocer, estás muy chiquito, estás muy chiquita. Son las cosas que a veces escuchamos de los adultos. Entonces, ¿qué pasa cuando el niño está siendo vulnerado, cuando está siendo violentado, cuando está siendo abusado? Porque en algún momento cuando preguntó, cuando tuvo la curiosidad de algo referente a la sexualidad, se le negó la información, se le regañó, se le oprimió. Entonces, cuando está viviendo una violencia sexual, calla, por miedo a que le reprochen y lo culpen. Y ese niño va a ser violentado o violado recurrentemente por la misma persona, porque él siente o se siente culpable de lo que está sucediendo por cómo los padres han abordado anteriormente la sexualidad. Por eso es importante de que nosotros metamos este componente en el proceso educativo, de que esté ahí presente, y no tirárselo solamente allá a la escuela, sino que también retomarlo desde la familia, que la iglesia también se involucre, porque no es pecado. O sea, pecado sería, si es pecado tener sexualidad, es pecado nacer, es pecado existir. Porque nacemos de un acto sexual. Sí, o sea, nacemos de un componente de la sexualidad, que son las relaciones sexocoitales, pero nacemos con la sexualidad. Por ejemplo, lo que te decía, vaya, las características que difieren a un hombre de una mujer son parte de la sexualidad. El deseo, el amor, por ejemplo, la afectividad, el que un niño le dé un abrazo a la mamá, al papá, que le diga te quiero, te amo, soy importante para mí, eso es parte de la sexualidad. O sea, no solamente veamos la sexualidad como el fin como las relaciones sexocoitales, porque ese es el error que a veces tenemos, que vemos la sexualidad solamente como la reproducción, como el acto sexocoital, donde dos personas tienen relaciones íntimas. Para mucha gente eso es la sexualidad. Exacto. Cuando la sexualidad es categóricamente amplia, ¿verdad? Es bien grande. Entonces, es de ver que la sexualidad es como una forma de vida, o sea, es parte de nuestra vida. Y de expresar emociones, sentimientos también, ¿verdad? Como tú lo decías, que a veces esto no se da y porque nos han acostumbrado a que no, yo no puedo expresar mis sentimientos. Así es. Nos han reprimido, ¿verdad? Porque nos han criado de una manera un tanto machista, por decirlo así. Creo que entra también esto acá. Y que no tenemos que expresar nuestras emociones, cuando es todo lo contrario, porque es parte, como tú también lo dices, ¿verdad? De un mismo componente. Así es. Entonces, estos temas realmente son sumamente importantes y ojalá que se sigan divulgando para tener realmente una verdadera educación en temas de la sexualidad y de esta manera poder también prevenir, principalmente en niños, niñas y adolescentes, todo tipo de abuso que hoy por hoy ellos sufren en sus hogares o en las comunidades. Carlos, también, ¿por qué consideras tú que este tema es como más difícil que lo aborden los adultos? ¿Por qué los adultos no les gusta hablar muchas veces de sexualidad con los niños y con las niñas? Básicamente es por
vuelvo y te repito que a veces es porque piensan de que hablar de sexualidad es únicamente hablar de las relaciones sexocoitales, de que dos personas van a tener relaciones íntimas y que piensan que eso es como darle rienda suelta al deseo carnal, entre comillas, ¿verdad? Por eso a veces es bien difícil, porque no comprendemos la categoría de sexualidad. Y otra cosa bien importante, y tú bien lo decías, que a veces por machismo. Por ejemplo, los hombres nos cuesta un poco más hablar con nuestros hijos e hijas sobre sexualidad. Dentro de la sexualidad están un montón de temas. Por ejemplo, un ejemplo bien claro. Un hombre le da pena hasta ir a comprar toallas sanitarias para su pareja, cuando eso no debería de ser vergonzoso. Entonces retomo esto de ese ejemplo para decirte de que en la niñez va a ser aún peor la forma de afrontar los temas, porque así nos han construido durante toda la vida, porque así nos han enseñado, como tú dices, a la antigua, decía bien, ¿verdad? Que nos han, así nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, de que esos temas no se tocan. Pero tú también decías algo bien importante, estamos en otra era. No quiere decir que hoy somos como, que es algo liberal, no, es algo de derecho lo que estamos hablando. No es algo nuevo, no, es algo que durante toda la historia de la vida del ser humano, desde ya sea la teoría que agarremos de la evolución, de la creación, cualquier teoría que nosotros queramos agarrar para explicar la existencia del ser humano, pero desde el primer ser humano somos sexuales por naturaleza. Entonces, es importante que los adultos comprendamos que es algo natural. Lo difícil viene en eso, de que creemos que nuestros niños no nos van a comprender. Creemos que hablarle al niño y a la niña sobre sexualidad es estarle abriendo la mente a un mundo que todavía no están preparados. Y como bien te decía al inicio, de que la sexualidad no le vamos a hablar, por ejemplo, como se le habla a un joven, a un adolescente. El adolescente, estamos conscientes de que ya tiene un proceso de conocimiento más amplio, que ya, por ejemplo, un adolescente ya manifiesta erecciones, un adolescente ya tiene menstruación, o sea, los adolescentes... Los cambios hormonales que empiezan a tener, ¿verdad? Exacto, los adolescentes, la sexualidad es de hablárselos un poco más amplio. Y con responsabilidad, porque muchas veces las personas dicen, no, es que yo no hablo de sexualidad con mi hijo porque le voy a meter que ya ese deseo de querer experimentar, de querer tener ya relaciones íntimas, pero es que es donde tenemos que hablar de una sexualidad con responsabilidad, que es muy diferente, ¿verdad? Es decir, de que sí, yo le voy a tocar temas de sexualidad a mi hijo, a mi hija, pero con un sentido responsable, donde yo le voy a dar a conocer qué es la sexualidad, pero también cuáles son las consecuencias de empezar una vida temprana activa sexualmente, porque eso es la clave, diría yo también, ¿verdad? Que tenemos que enseñarle a ellos las consecuencias de que aquel adolescente quiere empezar ya a sus 12, 13 años a tener ya una relación activa, ¿verdad? En este tema. Entonces es diferente que él conozca las consecuencias que es sexualidad, como las dificultades que pueda tener, eso sí, ¿verdad? Porque de eso le vamos a estar previniendo de otras futuras consecuencias a este adolescente también. Es que justamente, fíjate que cuando abordamos sobre sexualidad en la adolescencia y comenzamos a hablar sobre los procesos hormonales de la adolescencia, las personas adultas creemos o creen que estamos dando como a que abran esa curiosidad sobre experimentar, y no es así, porque la curiosidad va naciendo conforme vamos evolucionando en nuestra vida, ¿verdad? Vamos creciendo, va naciendo la curiosidad. Entonces hablar de sexualidad no es meterle más curiosidad, sino al contrario, es poderle aclarar dudas que tengan y evitar, como tú bien decías, o prevenir, por ejemplo, un embarazo en adolescente, una violación de un adulto con un adolescente, que sabemos que eso legalmente está penado por la ley. Pero ¿qué sucede? No queremos hablarle de sexualidad a nuestros adolescentes y nuestras adolescentes, porque justamente lo que tú decías, creemos que al hablarle de sexualidad le estamos abriendo la mente a que quieran experimentar las relaciones sexocoitales propiamente dicho.
pero lo que estamos haciendo es negándoles el acceso a la información necesaria para poder prevenir. Un adolescente que conozca cuáles son sus derechos sexuales, cuáles son sus derechos reproductivos, que eso lo podemos abordar en otro tema porque son más amplios, va a ser una o un adolescente capaz de tomar las mejores decisiones. Y como tú también bien decías, también es importante hablar sobre las consecuencias. Por ejemplo, solo por mencionar un derecho, tiene derecho a decidir cuándo y con quién iniciar una relación sexocoital. Ese es un derecho. Quiere decir de que es personal. Pero si un adolescente dice, bueno, ese es mi derecho y yo lo voy a hacer. Bueno, pero entonces también hablarle y hacerle claro a este adolescente o a esta adolescente que algo irresponsable puede traer una consecuencia. Entonces, la sexualidad no es sobre darle la información y ahí ve qué haces. No, la sexualidad va más allá de eso. Es darle la información para que tenga, por ejemplo, una mejor toma de decisiones. Porque dentro de la sexualidad también está el proyecto de vida. Y si hablamos de proyecto de vida, lo que nosotros queremos con el proyecto de vida es que nuestros adolescentes crezcan y puedan ser personas autosuficientes, autodesarrolladas. Y para lograr eso, obviamente, necesita tomar buenas decisiones durante todo el trayecto. Entonces, no necesariamente hablar de sexualidad es hablar exclusivamente o abrirle la mente a nuestros adolescentes, a nuestros niños y niñas sobre relaciones sexocoitales. Es más amplio, es darles todo aquel conocimiento para que ellos tomen la mejor decisión y digan, no, es cierto, yo tengo la decisión. Por ejemplo, en los adolescentes se da muy común de que se asesoran por sus mismos amiguitos. Viene el chico adolescente, tiene una novia, ya tienen 2 meses de novios y viene y le dice, dame la prueba de amor, si no, no me amas. Y la chica adolescente, muy convencida también por sus amiguitas, le dice, no, si no te va a dejar, como que fuera el único hombre en la tierra, primero. Número 2, la decisión de tener relaciones sexocoitales tiene que ser bien pensada. Y no ir condicionada. Exactamente, porque entonces eso ya es violencia. Porque ya está actuando sobre el derecho del adolescente. Entonces, cuando ya se le dice al adolescente, no, pero tú tienes el derecho de elegir cuándo, y dónde, y con quién. Y ella no se siente preparada en ese momento, se siente presionada, pero no preparada. Entonces, ahí que estamos dándole a entender a esta adolescente que tiene derecho y puede ejercer ese derecho. Puede pedir que se le respete ese derecho. Entonces, la adolescente fácilmente puede tomar la decisión de decir, no, yo ahorita no quiero, y si me querés me vas a esperar, punto. Entonces, ¿ves cómo podríamos usar la educación sexual para bien? Para poder, o sea, porque de hecho la educación sexual es para bien, para que la adolescente tenga como un panorama más amplio a la hora de tomar decisiones decisivas, ¿verdad? Porque tener relaciones sexocoitales, sabemos, en la adolescencia sabemos de que es algo ya más decisivo, pues, que si bien tiene el derecho de tomar una decisión así, pero también hay que hacerle hincapié y categóricamente sobre las consecuencias que puede llevar a tener una relación sexocoital donde no se cuide, donde existe un embarazo, y qué va a hacer de su futuro, qué va a hacer de su proyecto de vida, qué va a hacer con un niño, un adolescente o una niña, a qué se va a dedicar. Entonces todo eso se habla en estos temas de salud sexual y reproductiva. Por eso es que a veces los adultos no queremos abordar estos temas, porque no sabemos cómo. No sabemos cómo entrarle a ese tema. Exacto, lo que tú dices es muy cierto y es lastimoso que la población adulta piense de esta manera, porque su teoría que se han creado es de no tocar estos temas porque le vamos a despertar el morbo al adolescente, pero la realidad que estamos viendo es que no se están tocando estos temas, no hay información adecuada hacia los adolescentes, pero estos están cayendo en la práctica. ¿Cuántos embarazos en adolescentes estamos viendo actualmente? Si hacemos estadísticas a nivel nacional o departamental, ha incrementado estos últimos meses la cantidad de adolescentes embarazadas. ¿Y por qué? Porque sus padres nunca le hablaron de una educación sexual responsable, porque el adolescente nunca tuvo una información adecuada y poder tomar las mejores decisiones. También incluso muchas veces como padres son responsables de que sus hijos e hijas también caigan en estos actos de una manera irresponsable. ¿Por qué?
Y principalmente hablábamos del tema del machismo, en un momento medio lo tocamos. Cuando es el niño adolescente, los padres felices porque el niño ya tiene novia a los 12, 13 años. Ah, no, y si ya empezó a tener relaciones, qué bueno, que ese es mi hijo, ¿verdad? Pero no estamos previendo las consecuencias de estos actos que este niño está teniendo ya. No estamos previendo también la vulneración también que le está causando a la niña con quien está. Entonces, claro, el hombre por hombre, siempre el machismo, ¿verdad? Ah, no, es que, mira, si aquel a temprana edad ya empezó a tener relaciones, ¿no? Es que este es mi hijo, ¿verdad? Orgulloso. Pero, cuando ya este niño embarazó a esa niña, ¿quién se va a hacer responsable de ella? Este niño va a dejar de estudiar, como tú lo decías, o solo la niña y el niño se lo llevan y sigue su vida bien tranquilamente, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que abordar estos temas de una manera responsable y evitar que tengamos más embarazos no deseados, que nos genera más pobreza, que nos genera más delincuencia. Entonces, una serie de situaciones que se desata a raíz de todo esto. Pero nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial, hay más que todo una pequeña pausa musical. Por ahí vamos a escuchar la canción de Franco De Vita, No Basta. Pongámosle mucha atención a la letra. Todas y todos debemos empoderarnos de nuestros derechos por un mejor acceso a la salud sexual y reproductiva plena. Sintoniza los martes y miércoles el programa Cultivando Salud Sexual y Reproductiva de 8 a 9 de la mañana a través del 92.1 FM y por Facebook Live. Juntos y juntas promovamos un comportamiento sexual y reproductivo responsable. Este espacio es gracias a la Fundación Maquilisguat con el apoyo de la Cooperación Española Paz y Desarrollo y al Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer, IMU. Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No basta con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. No basta que de afecto tú le has dado bien poco, todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo. No basta, porque cuando quiso hablar de un problema, tú le dijiste, niño, será mañana, es muy tarde, estoy cansado. Comprarle todo lo que quiso comprarse, el auto nuevo antes de graduarse, que viviera lo que tú no has vivido. No basta con creerse un padre excelente, porque eso te dice la gente, a tus hijos nunca le falta nada. Hablarte de sexo, se te subieron los colores al rostro y te fuiste. No
castigarlo por haber llegado tarde. Si no has caído ya tu chico es un hombre, ahora más alto y más fuerte que tú. Todas y todos debemos empoderarnos de nuestros derechos por un mejor acceso a la salud sexual y reproductiva plena. Sintoniza los martes y miércoles el programa Cultivando Salud Sexual y Reproductiva de 8 a 9 de la mañana a través del 92.1 FM y por Facebook Live. Juntos y juntas promovamos un comportamiento sexual y reproductivo responsable. Este espacio es gracias a la Fundación Maquilisguat con el apoyo de la Cooperación Española Paz y Desarrollo y al Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer, IMU. Bueno, allí estábamos escuchando la canción de Franco De Vita, No Basta. Bueno, como ya la canción y la letra lo dice, ¿verdad? No basta traer a un niño, a una niña a este mundo, ¿verdad? Solo por procrear, solo por decir ser padre o madre, sino que hay que hacerlo de una manera responsable. Cuando pensemos en tener un hijo, hay que hacerlo de una manera planificada, que es lo mejor, y no que sea solo porque accidentalmente y después este pobre niño viene a sufrir porque no tenemos tal vez en ese momento las condiciones de cómo darle una vida digna. Por lo tanto, ¿verdad? Al momento de emprender una relación sexual, tenemos que hacerlo de manera responsable, pensando en que siempre va a haber una consecuencia y que por lo general va a ser un embarazo y vamos a traer a un hijo a esta vida, ¿verdad?, de manera irresponsable. Por lo tanto, ahí Franco De Vita nos deja ese mensaje, ¿verdad?, que no basta traerlo, ¿verdad?, a este mundo sin estar realmente preparados. Bueno, continuamos abordando el tema, ¿verdad?, cómo prevenir la violencia sexual en la niñez, niños, niñas y adolescentes. Ya hemos hablado bastante acá con Carlos de cómo hacerlo, ¿verdad?, cómo poder abordar con los niños esta temática que son muy importantes para que así podamos prevenir, ¿verdad?, que estos sean también posibles abusados por diferentes personas. Sabemos que la niñez es la que siempre está más vulnerable porque son más indefensos ante una persona adulta. Por lo tanto, como padres y madres tenemos que estar también pendientes ahí de que nuestros hijos estén lo mejor posible. Si lo dejamos ahí al cuidado de otra persona, también tener bien identificado con quién dejamos a nuestros hijos, porque a veces también, Carlos, el padre de familia, la madre se va a trabajar y dice, no, lo dejo aquí con mi vecino, lo dejo aquí con la vecina, con mi amigo, mi amiga, que ella me lo cuide. Pero hay que saber también a quién le estamos entregando, ¿verdad?, a nuestros hijos para que nos lo estén cuidando, porque muchas veces se lo estamos dejando justamente al violentador, a un abusador, y cuando la madre se viene a percatar, ¿verdad?, este niño o niña ya ha sido víctima de abuso. Entonces también esa parte de tenerla en cuenta, es de saber a quién le dejamos a nuestros hijos, porque hoy en día pues
realmente no podemos confiarnos porque la mayoría de casos de abusos hemos visto que vienen desde parientes, desde el mismo padre o la misma madre y de vecinos, que por lo general los casos que se dan de abuso vienen siempre de un abusador que está alrededor de este niño. Entonces hay que tener también todos estos cuidados, ¿verdad? Pero Carlos, también, ¿verdad? ¿Por qué es importante hablar de sexualidad con los niños, verdad? Y también cuál sería el papel de los hombres en la educación sexual de la niñez y adolescencia. Lo digo así directamente, el papel de los hombres, porque es quienes siempre tenemos como más dificultades a abordar estos temas, ¿verdad? Entonces, quizás todavía una madre hay como más confianza, pero como padre o como hombre muchas veces se dificulta más el abordaje de estos temas, a pesar de que tenemos incrustado el machismo, ¿verdad? Pero que a veces cuando hablamos de sexualidad, cuando un hombre habla de sexualidad lo hace desde un punto de vista erróneo, lo hace desde un punto despectivo o sexista, no desde un punto de vista objetivo, con educación, ¿verdad? Entonces, ahí pues, ¿qué nos puedes decir tú referente a esto? Fíjate que es importante esa pregunta, porque es importante hablar de sexualidad con los niños y con las niñas y adolescentes también. Bueno, es importante porque cuando nosotros hablamos sobre estos temas de sexualidad, estamos hablando, por ejemplo, entendiendo qué sienten nuestros niños, qué sienten nuestras niñas, cómo se sienten, qué quieren, qué desean. Todo eso es parte de la sexualidad. Si están cómodos, están cómodas dentro del hogar, qué les incomoda y por qué les incomoda. Todas esas cosas se abordan dentro de la sexualidad. ¿Qué quieres ser? Comprenderle. ¿Qué vas a hacer de grande? Se le puede preguntar a un niño o a una niña. ¿Qué deseas ser de grande? Y al niño o a la niña le puede decir, no, yo quiero ser tal profesión. Normalmente le pueden decir médico, médica, bombero, bombera. Son como de las más comunes que puede decirle un niño, pero pueden haber muchas más. Entonces, desde ahí, los padres de familia, las madres de familia o el encargado puede retomar y reforzar. Por ejemplo, bueno, si tú quieres ser esto, tienes que procurar a trabajar o esforzarte para lograrlo. Entonces ahí estamos abordando como por ejemplo proyecto de vida, ¿verdad? Es importante no solamente, como te vengo diciendo durante todo el programa, que no solamente son de las relaciones sexocoitales, sino va más allá también de cómo nos vamos a sentir en ese núcleo, como hay cosas que nos pueden impedir la felicidad. La sexualidad ve o está velando porque el ser humano sea autosuficiente, sea feliz, en pocas palabras, ¿verdad? Sabemos que en este contexto en el que nosotros vivimos es bien difícil alcanzar ese grado de felicidad o de satisfacción, pero a medida nosotros tengamos, por ejemplo, dentro de la sexualidad, tengamos como las condiciones o nuestra familia nos dé esas condiciones, al menos vamos a lograr un grado de satisfacción, de felicidad, de autosuficiencia. Entonces, si nosotros hablamos de sexualidad con niños y niñas, estamos creando o estamos haciendo de niños y niñas más sensibles ante situaciones de la vida y un poco más preparados de cómo enfrentar los problemas de la vida, cómo resolverlos, cómo enfrentarse ante X situación, por ejemplo, de violencia sexual, cómo denunciar, cómo hablar, por qué no tenerle miedo a esta persona. Son de las cosas que estamos. Por ejemplo, yo no creo que de los padres que nos están escuchando, de las madres que nos están escuchando, les gustaría vivir un caso donde su hijo o su hija sufra una violación sexual o esté sufriendo violencia sexual. O sea, yo creería que me dirían, no quiero que experimentar esa situación en mi familia. Entonces la solución es la siguiente: hablemosle de sexualidad a nuestros niños, a nuestras niñas, para que cuando vean que están pasando por alguna situación similar, tengan la capacidad o puedan reconocer o puedan decir, no, esto está mal, yo le voy a decir esto a mi mamá, le voy a decir esto a mi papá.
Y ahí viene la otra pregunta que tú nos hacías, que tú me hacías, que cuál es el papel de nosotros los hombres en la educación sexual de niños y niñas. Normalmente, si lo vemos desde la realidad, es bien poco el papel que jugamos, o sea, es bien nulo, porque tenemos una construcción machista. Históricamente somos machistas, o sea, vivimos en un país machista, donde a la mujer no le queremos dar como protagonismo en muchas situaciones. Y no vamos a ir detallando eso por el tiempo, pero nosotros los hombres hemos sido construidos machistas. Entonces, al ser machistas, nos dificulta un gran montón el grado de hablar con nuestros hijos, nuestras hijas sobre sexualidad. Creemos de que ellos no lo tienen que conocer, ellas no lo tienen que saber, porque si se lo damos a conocer, estamos dándoles alas. Estamos dando alas para que hagan y deshagan lo que quieran, cuando no es así. Entonces, es importante que ahora nosotros los hombres tomemos un papel más determinante. ¿Cómo más determinante? Que nos documentemos, que busquemos información, cómo hablar de sexualidad, cuáles son los temas que aborda la sexualidad para poder acercarlos a nuestros hijos. Fíjate que es importante, por ejemplo, tomar este papel, este rol, nosotros los hombres. ¿Por qué? Porque eso nos va a acercar a nuestros hijos. ¿Cuántos no quisiéramos tener un hijo que tenga la confianza de hablar con nosotros? O tener una hija que considere que el papá es el amigo fiel, el amigo incondicional, y no ir a buscar un amigo o una amiga de la misma edad, ¿verdad? Sino tener ese amigo que va a estar en casa, que sabe que aparte de ser el papá, también es su amigo. Entonces, por eso es de lograr que ese papel o buscar la manera de jugar un papel más importante, más determinante en la educación sexual. Como te repito, es importante documentarnos, investigar cuáles son los temas que abarca la sexualidad y por qué es importante hablarlos con nuestros niños, niñas y adolescentes. Y si hacemos eso, a futuro vamos a tener, por ejemplo, una familia más unida, por ejemplo. Porque de repente el adolescente y el adolescente evitan a toda costa hablarles de temas de sexualidad a su familia, porque saben que van a ser juzgados, porque piensan que van a ser tachados de X cosas. Entonces buscan esa orientación en personas que no están preparadas. Y qué mejor el consejo de un papá o de una mamá, cuando el consejo va bien hecho. Porque si el consejo va mal construido, como normalmente lo hacemos actualmente, o sea, que no queremos hablar o abordar ese tipo de temas con nuestra niñez y adolescencia, ellos siempre van a buscar a alguien que les oriente, y tal vez esa persona que estén buscando no sea la indicada. Por eso hay que tomar ese papel que es sumamente importante y hacer lo propio. Muy bien, Carlos, realmente hemos tenido una hora muy interesante aquí platicando contigo, toda esta información que se ha estado brindando, ¿verdad?, sobre el tema salud sexual. Entonces, esperando que los padres de familia que nos han escuchado, ¿verdad?, les sea de mucha utilidad también, y poder también replicar estos temas, ¿verdad?, allí con el vecino, con la vecina, de cómo poder, como padres de familia, dar una educación responsable a nuestros hijos. Pero como, bueno, en radio el tiempo pasa súper rápido, ¿verdad? Quisiéramos seguir hablando de esto mucho más, pero vamos a tener otros programas. Pero ya para ir casi finalizando, Carlos, así un poco brevemente, ¿qué consejo tú nos podrías ya dejar, ¿verdad?, a los padres y madres de cómo poder abordar una adecuada educación sexual con sus hijos e hijas y adolescentes? Bueno, el consejo, Juan, es de que si no sabemos cómo abordar estos temas, busquemos a alguien, pero alguien que sepa, que nos explique, que nos enseñe, que nos diga cuáles son los temas, porque todos tenemos chicos, adolescentes o niños y niñas en la casa, chicos y chicas. Entonces, a tomar ese rol de educadores también, porque la educación empieza por casa, ya lo que está afuera ya es extra. Entonces, el consejo es más enfocado a que
tomemos ese rol activo, a que no seamos tan cerrados, tan cuadrados, y que no veamos la sexualidad como algo del otro mundo. Es algo con lo cual nosotros hemos nacido, es parte de nosotros, y por lo tanto hay que abordarlo, Juan. Hay que hablar sobre sexualidad, porque al hablar de sexualidad estamos dándole herramientas necesarias para que puedan tomar buenas decisiones nuestros niños, niñas y adolescentes, y así prevenir, por ejemplo, los casos de violencia sexual, acoso, abuso y otros tipos de violencia. Al tener niños que conozcan, niñas que conozcan, adolescentes que conozcan, fácilmente nos van a decir, mira, fíjate que el vecino a mí me dijo tal cosa, o fíjate que mi tío me estaba tocando la pierna, o fíjate, porque son casos de la vida real, son casos que suceden día a día, que los violadores, los acosadores son los que tenemos lo más cerca posible. Si no, mira lo de la cuarentena, cuántas niñas adolescentes salieron embarazadas en el periodo de cuarentena estricta, cuando no podíamos salir a la calle. Entonces, ese es un ejemplo bien claro de que los violadores y los abusadores están en casa. Por lo tanto, padres, madres de familia, hay que tener cuidado con quien dejamos a nuestros hijos. Como bien decía la canción, no basta solo traerlos al mundo. Hay cosas indispensables que hay que tener en cuenta cuando a la hora de planificar un embarazo. Así de que muchas gracias, Juan, por el espacio, y muchas gracias también a Radio Sonsonate, que nos da este espacio para poder brindar estos temas con nuestra población sonsonateca. Bueno, agradecido contigo, Carlos, por toda esta información que nos ha brindado esta mañana. Igual agradeciendo a nuestros radioescuchas, los que han estado pendientes, y le hacemos la invitación, ¿verdad? Que para el próximo martes, igual como ya es costumbre, ¿verdad? A las 8 de la mañana nos sintonicen con su programa Educación Sexual, en el cual vamos a estar abordando otra temática muy interesante, ¿verdad? Para poder nosotros, como padres de familia, tener herramientas de cómo prevenir la violencia sexual en nuestros niños, niñas y adolescentes. Agradecemos también a el espacio de Radio Sonsonate, Fundación Maquiliscuat, y aquellos que están también haciendo posible, como lo es Paz y Desarrollo, bajo el financiamiento de la Agencia Andaluz para la Cooperación Internacional, que son nuestros, por decirlo así, patrocinadores, ¿verdad? Para que este espacio llegue hasta sus hogares. Es que muchas gracias y tengan un feliz día. Gracias, nos vemos. Promover un comportamiento sexual más responsable es nuestro objetivo. El programa Cultivando Salud Sexual y Reproductiva de la Fundación Maquiliscuat ha llegado a su final. Gracias por el apoyo de la Cooperación Española, Paz y Desarrollo y el Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer. Hasta la próxima. Sonsonate FM es música, animación, cultura, entretenimiento, promociones y mucho más. Sonsonate FM en el 92.1, cubriendo todo Sonsonate. Importadora El Puente SADCB. 25 años de experiencia nos respaldan. Somos importadores directos de llantas nuevas Sandway, Sierra y llantas CMT para vehículos 4x4. Además, contamos con la línea de pasajeros, sedán, turismo y